Al mezclar colores complementarios obtenemos tonos quebrados, es decir, colores apagados o atenuados. Pues ya está, ya lo hemos dicho todo. Que no, que aquí hay mucha más tela que cortar. Quédate porque vamos a descubrir qué son los colores complementarios y qué pasa cuando los mezclamos entre ellos. Aquí tenemos otro capítulo sobre la serie de la teoría del color en el que nos vamos a adentrar en los colores quebrados. Con el círculo cromático en la mano y de un solo golpe de vista sabremos qué colores son complementarios entre sí. Y son aquellos que están opuestos en la rueda de color. Así pues, en un círculo cromático de 12 tonos tenemos 6 pares de colores complementarios. Otra manera de saber cuál es el color complementario de un tono es hacerse la pregunta ¿qué color de los 3 primarios falta en gran cantidad? O dicho de otro modo, ¿qué color hace que los 3 primarios estén equilibrados? Y la respuesta a esta pregunta será justamente su color complementario. Recuerda que complementario significa que sirve para completar. Es decir, si queremos saber cuál es el complementario del color morado, nos vamos a hacer la pregunta ¿qué color falta para completar los 3 primarios? Y la respuesta será el color amarillo. Recordad que en el vídeo anterior vimos que si un color se situaba entre 2 primarios, para formarlo se mezclaban estos 2 tonos. Como el morado está formado por azul y magenta, el color primario que nos falta es el amarillo. Pues ese justamente será el complementario del morado. Pero ¿qué pasa si tenemos un verde amarillento? Este color está formado por azul y amarillo. Si miramos en el círculo cromático, su complementario es el púrpura, pero el púrpura está formado por magenta y por azul. Pero según lo que os acabo de decir, el complementario sería el magenta. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? Vamos a ver un ejemplo que va a echar luz sobre este tema. En esta imagen vemos unas proporciones aproximadas. No quiero que os las aprendáis de memoria, ni siquiera que penséis si en este caso el verde amarillento tiene muchísimo más amarillo que azul o al revés. Solo quiero que entendamos que aunque estén presentes los 3 colores, necesitamos crear un equilibrio. Pues eligiendo el magenta, los 3 primarios no estarán equilibrados. Tendríamos que añadir una pequeña cantidad de azul, y esa cantidad de azul nos viene dada eligiendo un púrpura en vez de un magenta. En este caso, los 3 primarios sí estarían equilibrados. ¿Aún no tienes claro cuál es el color complementario de otro? Pues vamos a hacer un experimento muy sencillo. Mira fijamente al color del que estás buscando su complementario durante unos 30 segundos y sin parpadear. Ahora mira un papel en blanco y deja que tu cerebro haga el resto. El color que ves sobre el papel blanco se aproxima muchísimo al color complementario de este tono. Ya sabemos cómo encontrar el complementario de un color. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando los mezclamos entre ellos. Nos dice la teoría del color para colores pigmento que si mezclamos los 3 primarios en proporciones iguales, nos da como resultado el color negro. Pero todas hemos experimentado que cuando mezclamos los 3 primarios de arcilla polimérica o de cualquier otro medio, eso no es cierto. Ya sabéis, por eso de que no tenemos pigmentos puros y toda esta historia. En cambio, si mezclamos los 3 colores primarios entre sí utilizando diferentes proporciones, podemos ver fácilmente que tenemos 3 familias de colores. La gama de los grises oscuros, la de los marrones y la de los ocres. De repente, lo que eran colores vibrantes y puros han desaparecido para dejar paso a otros que son apagados. Y aquí tenemos la clave. Si mezclamos colores complementarios entre sí, lo que vamos a obtener es una riquísima gama de colores apagados, atenuados, colores tierra. ¿Lo vemos más claro usando arcilla polimérica? En el vídeo anterior utilicé degradados para ver de una manera rápida y eficaz cómo cambia el color. En este vídeo voy a hacer lo mismo. Muchas de vosotras me habéis preguntado que por qué utilizo estas curvas en vez de la típica plantilla de 2 triángulos unidos por la hipotenusa. No voy a entrar ahí ahora, porque creo que sería añadir demasiada información y nos distraería del objeto real de este vídeo, que es entender qué ocurre cuando se mezclan 2 colores complementarios. Creo que podría crear cierta confusión. Así que simplemente os voy a decir que lo que estoy haciendo con estas curvas es jugar con las proporciones entre cada color, teniendo en cuenta lo claro o lo oscuro que es uno con respecto al otro, es decir, su valor. Pero esto lo veremos detalladamente en vídeos futuros. No os obsesionéis con esquemas y curvas como las que yo he puesto aquí. No queráis buscar exactamente las mismas, simplemente experimentad con ellas y observad qué es lo que ocurre.
con eso vais a aprender muchísimo más de cómo funciona el color que si yo os doy exactamente una proporción. Para poder mezclar los complementarios he hecho varias mezclas de color utilizando mi sistema de primarios de Cernit y he buscado los tonos que más se parecían a los de un círculo cromático. Pero nuevamente no os obsesionéis, porque más adelante en el vídeo vamos a ver cómo algunos de ellos no están exactamente bien calculados. Ya sabéis, por aquello de que se aprende más de los errores que de los aciertos, es por lo que los dejo. Ahora vamos a hacer los degradados que veis aquí y los vamos a hornear para poder analizarlos tranquilamente. Lo primero que vemos es que los colores mezcla son tonos, como era previsible, apagados. Si nos fijamos en los extremos de los degradados, podemos ver que los colores han perdido su pureza. Sigues reconociéndolos como el tono original, pero mucho más apagado, es decir, que ya no hablamos de un color vibrante. Pero a medida que nos vamos acercando hacia el centro del degradado, nos damos cuenta que los tonos van perdiendo su color, se van apagando mucho más y llega un momento en el que es bastante difícil reconocer de qué color provienen. De repente nuestros tonos plenamente saturados y vibrantes y llenos de energía se han convertido en unos colores apagados, se han vuelto colores más naturales. Porque sí, en la naturaleza, en nuestra vida diaria, raramente podemos observar colores que estén plenamente saturados. Aunque nos lo pueda parecer, va a ser muy difícil encontrar un tono puro a nuestro alrededor. ¿Y qué hacemos con toda esta información? Pues usarla para diseñar, porque con estos tonos vamos a obtener piezas que hablen de elegancia, delicadeza, calma. Son colores ricos que expresan profundidad y que sentimos como naturales. Pues claro, ¿cómo no iban a ser naturales si estamos acostumbrados a verlos a nuestro alrededor en el día a día? He horneado una serie de muestras que corresponden con los centros aproximados de cada degradado y con los colores que están junto a los plenamente saturados con el objeto de poder ordenarlos y así analizarlos mejor de un solo vistazo. Ordenamos las muestras siguiendo el orden del círculo cromático y los colores de los que precedían y obtenemos esto. Los rojos y magentas con un poco de sus colores complementarios nos devuelven los tonos marrones, más oscuros cuanto más contenido en rojo puro o en magenta puro. Con los tonos verdes obtenemos los verdes oliva, con los amarillos los ocres, con los morados los tonos ciruela y berenjena. ¿Y qué pasa con los naranjas y los azules? ¿Qué ocurre? Porque yo aquí lo que veo es claramente un tono verde. Es verdad que son apagados, pero deberían estar en la gama de los marrones claros ocres cuando están cerca de los naranjas y en la gama de los azules agrisados o petróleo cuando están cerca del color azul. ¿Pero por qué está saliendo así? Pues es muy sencillo, porque en realidad los dos tonos que estoy mezclando como complementarios no lo son. Puede parecerlo, pero en realidad no lo son. ¿Os acordáis de que al principio he hablado que en una pareja de colores complementarios los tres primarios tienen que estar equilibrados? Pues aquí claramente no lo está, y salen tonos verdes porque tengo un exceso de amarillo y un defecto de rojos o magentas. Vamos a ver una por una las parejas de complementarios para analizar un poco más en profundidad y descartar aquellas mezclas que no nos gustan. De esta manera lo que vamos a hacer es elegir la paleta de color que más nos gusta, más nos representa o con la que nos sentimos más cómodas trabajando. Morados y amarillos. Aquí tenemos dos degradados que parten de un tono morado hecho con magenta y azul y mezclados con dos amarillos. El 717, que recordad es un tono que contiene un poco de pigmento azul, y el amarillo 700, que es un tono que contiene un poquito de pigmento rojo. En el centro, las mezclas hechas con el primer amarillo tienden más al gris, mientras que con el segundo tienden más a los tonos marrones. En general, las mezclas obtenidas con el amarillo 717 son más frías y tienden más al verde, mientras que las del amarillo 700 son más cálidas y tienden más al marrón. Oh sorpresa, os he dicho hace nada que teníamos más verde en uno y más rojo en otro. Estas pequeñas variaciones de color en los tonos amarillos hacen que las mezclas se desvíen porque rompen un poquito el equilibrio de los tres primarios. Magentas y púrpuras con verdes.
En este caso, tenemos en las proximidades de los verdes unos tonos apagados, bastante oscuros, pero que claramente tienden a los verdes oliva. Cercanos a los magentas vemos colores marrones, ciruelas y vino. Y en el centro en general tendemos a los tonos marrones. Concretamente en el degradado que va de magenta a verde, en el centro tenemos un tono neutro que se asemeja muchísimo al negro. Acordaos de este color, porque en futuros vídeos voy a hablar de él largo y tendido. Rojos con verdes. Aquí en estas mezclas obtenemos claramente marrones muy oscuros que se asemejan al tierra de siena tostada y al marrón chocolate. Pero cuando observamos la parte de los verdes, nos damos cuenta que los tonos obtenidos, aunque son apagados y se pueden parecer a un verde abeto, son demasiado marrones. ¿Por qué está ocurriendo esto? Pues porque en realidad la proporción que tengo en el degradado original en cuanto a verde con rojo no es la correcta. Tengo demasiado rojo y muy poco verde. Azules y naranjas. Aquí es donde parece que se nos desmonta todo. Esperábamos unos marrones claros y unos azules petróleo y unos tonos grises y sin embargo lo que vemos a primer golpe de vista es color verde. ¿Por qué me está ocurriendo esto? Ya os lo decía anteriormente. Los naranjas que he elegido para complementar a los azules no son exactamente complementarios. Es decir, tendría que haber añadido más rojo o más magenta en función del tono que estuviera utilizando para poder hacer los degradados. Por otro lado, la proporción entre cada uno de los dos complementarios que he usado tampoco es exactamente la correcta. Es decir, tendríamos que volver a replantear estos degradados y estas mezclas. Esto os lo voy a dejar a vosotras como ejercicio para que experimentéis. Pero en cualquier caso, estos son los degradados que tengo y esto es lo que tengo para analizar. ¿Con qué tonos me voy a quedar de aquí? Pues me gustan mucho todos los azules. Cada uno de ellos tiene una variación de tono realmente interesante. Todos son apagados, tienden a los azules petróleo, azul medianoche. Pero en el caso de los marrones y los neutros, los que más me gustan son los que he obtenido con el amarillo 700, el rojo 463 y el azul. Como he dicho anteriormente, el resto tienden demasiado a verde, es decir, tendría que modificar todas las proporciones partiendo del color original e incluso las de la mezcla en los propios degradados. Así que lo que toca ahora es que tú hagas las mezclas de color y los degradados, para poder analizar qué es lo que tienes delante y cómo funciona la mezcla de complementarios. Recuerda de verdad no obsesionarte con los degradados que yo he puesto aquí, ni con la proporción exacta de la mezcla. Ya te he dado ciertas claves para que veas dónde están los errores que yo he cometido para que tú no los vuelvas a cometer. Prueba, prueba y prueba, porque es lo mejor que podemos hacer para aprender sobre la teoría del color. En los próximos 2 vídeos comenzaré a añadir blanco a todas estas mezclas de color. No te lo pierdas. Así que ya hemos llegado al final por hoy. Espero que te haya gustado y que me enseñes las piezas que hagas. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica. Siéntete libre de compartir el vídeo. Si te ha gustado, da al me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico, porque todo esto me ayuda bastante a seguir creando contenido de este tipo. Y como siempre, muchas gracias por verme.